El imperio más grande de toda América no fue conquistado por un ejército formidable, cayó por la ambición de menos de 200 hombres y una traición que partió la historia en dos. ¿Cómo es posible que una civilización de millones de personas en la cima de su poder se desmoronara de una forma tan rápida? La respuesta no está solo en el acero de las espadas o la pólvora de los cañones, estaba en una herida profunda que ya sangraba dentro del propio imperio, una guerra entre dos hermanos y la captura de un solo hombre, Atahualpa. Esta es la historia de cómo la división, la codicia y la traición le pusieron punto final al Tahuantinsuyo. Para entender la caída, primero hay que entender qué tan grande era lo que estaba en juego. El imperio inca, o el Tahuantinsuyo como lo llamaban sus habitantes, era una verdadera maravilla. Desde su capital sagrada, Cusco, se gobernaba un territorio gigantesco que bajaba por toda la cordillera de los Andes, uniendo a millones de personas bajo un solo líder, el Zapa Inca, a quien consideraban hijo del dios Sol. Pero este gigante tenía un punto débil. Allá por 1527, el emperador Huayna Cápac murió de repente. La causa: una enfermedad misteriosa que se movía más rápido que los extranjeros que la trajeron sin saberlo, la viruela. Su muerte no solo dejó un vacío de poder, sino que encendió la mecha de una bomba de tiempo. Para colmo, su sucesor oficial, Ninan Cuyuchi, murió de lo mismo casi al instante. El trono quedó libre y dos de sus hijos sintieron que les pertenecía. Por un lado estaba Huáscar, el heredero oficial en Cusco, con el apoyo de toda la nobleza. Por el otro, Atahualpa, un general brillante y carismático que se había ganado al ejército y gobernaba desde el norte en Quito. Lo que empezó como una disputa familiar no tardó en convertirse en una devastadora guerra civil. El imperio se partió en dos. Los ejércitos de Huáscar y Atahualpa se mataron entre sí en batallas sangrientas que agotaron al imperio y dejaron cicatrices que nunca cerrarían. Fue un conflicto brutal. Después de años de lucha, los generales de Atahualpa, Quisquis y Chalcuchimac lograron la victoria final. Capturaron a Huáscar y masacraron a casi toda su familia en Cusco. Así, en 1532, Atahualpa se convirtió en el único y victorioso Zapa Inca. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Heredaba un imperio glorioso, sí, pero ahora estaba roto, resentido y agotado. Un imperio que él mismo había ayudado a debilitar justo en el momento en que una amenaza inimaginable estaba desembarcando en sus playas. Mientras Atahualpa celebraba su victoria en la ciudad de Cajamarca, un pequeño grupo de extranjeros avanzaba por su territorio. El líder era Francisco Pizarro, un hombre duro y ambicioso que después de dos intentos fallidos, por fin tenía el permiso del rey de España para conquistar esas tierras de leyenda. Su fuerza era ridícula, apenas 168 soldados, unos cuantos caballos y un par de cañones. Prácticamente nada comparado con los miles de guerreros que protegían a Atahualpa. Atahualpa, a quien sus espías le contaban todo, subestimó completamente a los españoles. Tan confiado estaba en sus miles de hombres que aceptó reunirse con Pizarro en la plaza principal de Cajamarca un 16 de noviembre de 1532. Fue un error fatal. Pizarro no iba a negociar, había planeado una emboscada. Al caer la tarde, Atahualpa entró en la plaza cargado en una litera de oro y plumas, rodeado de miles de sirvientes y nobles, la mayoría desarmados, como una muestra de poder y confianza. Los españoles estaban escondidos en los edificios de alrededor, esperando la señal. El cura Vicente de Valverde se acercó al Inca con una Biblia y con ayuda de un intérprete le exigió que aceptara el cristianismo y se rindiera ante el rey de España. Atahualpa, confundido y ofendido por la arrogancia de esos tipos, hojeó el libro y, como no le encontró ningún sentido, lo tiró al suelo. Esa era la excusa que Pizarro esperaba. Sonaron las trompetas, disparó un cañón y la caballería española cargó al grito de ¡Santiago! El efecto fue aterrador. El estruendo de las armas, la imagen de los caballos, animales que muchos incas nunca habían visto, y la ferocidad del ataque sorpresa crearon un pánico total. En media hora, la plaza se convirtió en una carnicería. Miles de incas fueron masacrados, mientras que los españoles casi no tuvieron ni un rasguño. En medio de todo ese caos, el propio Pizarro se abrió paso y capturó a Atahualpa. El dios viviente era ahora un prisionero. Atrapado pero astuto, Atahualpa se dio cuenta enseguida de la sed insaciable de oro y plata que tenían sus captores. En un intento desesperado por salvar su vida, hizo una oferta legendaria. Se puso de pie en el cuarto que usaba de celda, levantó la mano lo más alto que pudo y prometió llenar esa habitación, una vez con oro y dos veces con plata a cambio de su libertad. Ese lugar hoy se conoce como el Cuarto del Rescate. Pizarro aceptó. Durante meses, un río de tesoros llegó de todos los rincones del imperio, objetos sagrados, joyas y artesanías de un valor incalculable que fueron fundidas para cumplir la promesa. Los incas cumplieron su parte del trato. Los españoles nunca pensaron cumplir la suya, a pesar de tener una fortuna que superaba sus sueños más locos. El miedo empezó a crecer entre los españoles. Les aterraba que, si soltaban a Atahualpa, él reuniría un ejército gigantesco y los aplastaría. La presión aumentó cuando llegó el socio de Pizarro, Diego de Almagro, con sus hombres
conquistadores quienes querían su parte del botín y veían al Inca como un estorbo. Así que para justificar lo que estaban a punto de hacer, montaron un juicio falso. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue juzgado por un tribunal español. Los cargos eran una locura, idolatría, conspirar contra ellos, tener muchas esposas e incluso haber matado a su hermano Huáscar, un asunto interno en el que no tenían nada que ver. Para colmo, el intérprete, Felipillo, que le tenía rencor al Inca, tradujo todo a propósito para perjudicarlo y asegurar que lo condenaran. El veredicto: muerte en la hoguera. Para Atahualpa eso era peor que morir. Según su religión, el cuerpo debía conservarse para tener una vida después de la muerte. Ser quemado significaba que su alma sería aniquilada para siempre. En un último y trágico intento por negociar, Atahualpa aceptó bautizarse como cristiano. A cambio le cambiaron la sentencia. No lo quemarían, sino que lo estrangularían con el garrote. Esa misma noche, el Zapa Inca, bautizado como Francisco, fue ejecutado. La noticia de la muerte del emperador fue un golpe mortal para el Tahuantinsuyo. La figura que lo unía todo había desaparecido. La estructura de mando se vino abajo al instante. Sin un líder claro, la resistencia se desorganizó. Muchos generales se retiraron y los pueblos que los incas habían conquistado vieron su oportunidad de liberarse, así que se aliaron con los españoles. El camino a la capital, Cusco, quedó libre. La conquista, que habría sido imposible contra un imperio unido, se convirtió en una marcha triunfal para Pizarro y sus hombres. Al final, la caída del imperio inca no fue solo una derrota militar, fue una tragedia causada por la desunión, por subestimar al enemigo y por una traición perfectamente calculada. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa dejó al imperio vulnerable, una herida abierta que Pizarro supo cómo explotar con una crueldad increíble. La captura y ejecución de Atahualpa no fue solo el asesinato de un hombre, fue cortarle la cabeza a una civilización. Fue el golpe final que derrumbó una de las sociedades más complejas de la historia. El oro que debía comprar su libertad terminó pagando su funeral y financiando la destrucción de su mundo. Pero ¿qué hubiera pasado si Atahualpa no hubiera confiado en Pizarro? ¿Y si la guerra civil nunca hubiera ocurrido? ¿Crees que 168 hombres podrían haber derrotado a un imperio unido en su mejor momento? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué otra historia te gustaría que contáramos. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo viaje al pasado.